Buenas noches a todos y a todas y a todos que nos acompañan en esta ocasión. Como cada mes estamos a minutos de iniciar la sesión científica que se lleva a cabo los segundos miércoles de cada mes. Recordarles que durante toda la transmisión esta charla será grabada y en esta ocasión tenemos como invitados al doctor Junipero Méndez Martínez. Él es psiquiatra y psicoanalista y él nos va a presentar su trabajo, como lo ven en pantalla. Se titula El malestar contemporáneo, una cartografía psíquica bajo la sombra de la pandemia. En un momento me permitiré leer la reseña curricular del doctor Junipero Méndez Martínez. El doctor Junipero Méndez Martínez es médico egresado de la Facultad de Medicina y Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en psiquiatría en el Hospital Universitario y certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es psicoanalista de adultos y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional y analista didacta ARPAC. En el ámbito local, ha sido presidente de la Sociedad de Psiquiatría y Psicoterapia de Monterrey, es presidente de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis, ARPAC, presidente de la Asociación Psiquiátrica del Noreste, APNE, y coordinador del capítulo estatal de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. En el ámbito internacional ha sido secretario general de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL. Actualmente es profesor del Instituto de Psicoanálisis de ARPAC y recientemente maestro invitado de la Sociedad de Psicoanálisis de León, México. Gracias. Ha prologado libros de cuentos, libros de poesía y ensayo literario y ha publicado artículos en revistas internacionales y capítulos de libros de psicoanálisis. Su línea de elaboración teórica es el problema de cómo los seres humanos adquirimos, preservamos y eventualmente perdemos la experiencia de sentido personal, vitalidad y trascendencia. Le damos la palabra, doctor. Adelante. Gracias a la Sociedad de Psicoanálisis de León por esta oportunidad para presentar el trabajo completo. Formará parte del libro compilado por Alfredo Estefano Castro, Las otras cartografías psíquicas. Ahí le das a la primera diapositiva, por favor, Angélica. Sí. Que va a aparecer en diciembre del 21 y también a quien agradezco la oportunidad, la invitación para escribir. Como todos sabemos, el malestar en la cultura es un trabajo de Freud de 1930, la que sigue, por favor, Angélica, que forma parte de los escritos de la última etapa de su vida, la siguiente diapositiva, cuando sus intereses ya estaban ubicados en discutir temas sociales, y aparece secundario a Dostoyevsky y el parricidio del 28, la que sigue. Y en este ensayo ya nos adelanta Freud que un sentimiento de culpabilidad por crímenes contra los padres o las figuras que lo representan forman el suelo en el cual germinan formas de neurosis individuales y fenómenos sociales. Y esa línea de pensamiento es la que continúa en el malestar en la cultura para ilustrar los mecanismos psíquicos que operan en el individuo toda vez que se encuentre funcionando en la sociedad. La que sigue, por favor. Hoy comentaré con ustedes sus contenidos principales y a 91 años de su elaboración discutiré su eventual aplicabilidad. La que sigue. Exponía Freud que una de las características psicológicas compartidas dentro de toda cultura es la tendencia a idealizar, a venerar, y que este es un estado subjetivo que se continúa hacia el exterior del individuo como un sentimiento de religiosidad que en su forma más abstracta y despersonalizada se experimenta como una visión de lo místico. La que sigue. De algo que trasciende la existencia individual, un sentimiento de unicidad y de continuidad con el todo. Reconocía que este sentimiento era muy ajeno a su persona, pero en todo caso podía suponer que era parte de la filogenia del hombre primitivo, la que sigue, por favor, y de la ontogenia del lactante, un modo de funcionamiento en que todavía no está diferenciada la experiencia entre el yo y el no yo, y aduciendo que en el desarrollo todo lo que ha sido no deja de ser, sino que es subsumido por las etapas ulteriores del desarrollo. Era entendible para Freud que este sentimiento siguiera durante toda la vida como la necesidad de unos padres protectores,
cuyo sucedáneo, ya abstraído, sería el Padre omnipotente de los cielos, la que sigue, a cuya protección se clamará cuando el peligro proveniente de la realidad externa o el peligro proveniente de la realidad interna, de la pérdida del amor del objeto, lacere el sentimiento de seguridad, amor o autoestima. Argumentaba Freud que la presencia de un pensamiento de este tipo, que en su opinión era casi un sistema delirante, solamente podía sostenerse porque funcionaba como un lenitivo, como una muleta psicológica para aquellos que, incapaces de sentir la vida plena por los rendimientos de su trabajo, su arte o su ciencia, experimentaban la realidad como dolorosa y frustrante, al tiempo que incierta y peligrosa. La que sigue, por favor. Tales acertos eran congruentes con el contexto histórico. Era aquella una época de aguda crítica contra la religiosidad como un sistema de pensamiento no científico. Y también desde la filosofía, el precioso ensayo de Sartre, el existencialismo es un humanismo, es una amable y apasionada contribución a esta tradición de ausencia de Dios y peso de la libertad individual. Aunque otras voces igualmente profundas y persuasivas, como la de Ortega y Gasset, la que sigue, prevenían ya del advenimiento de la dictadura del discurso científico con sus pretensiones de verdad absoluta. Aparentemente, solo aparentemente, parece que esa batalla la ganó la ciencia y que en las décadas subsiguientes, soterradamente se constituyó el ateísmo en una carta de presentación y salvoconducto para ser aceptado como persona de buen juicio en el mundo de la razón. Siguiendo este curso de ideas, el que sigue por favor, todo sentimiento de religiosidad o misticismo desaparecería y habría sido abolido por los avances de la ciencia, y toda la desdicha práctica sería subsanada por los espectaculares rendimientos de su falange pragmática, iba a decir de su falange armada, la tecnología. Y pues sí, es la falange armada de la ciencia. En el espíritu de aquellos optimistas del progreso y detractores de la religión y de la subjetividad, la humanidad habría de marchar hacia un futuro en el que el sitio de Dios sería ocupado por el de la ciencia. Y aquí comienzo a plantear mi discusión, la que sigue, por favor. Pues henos aquí, 91 años después, abrumados por la inmensa y tumultuosa modificación de la sociedad y de la naturaleza, gracias a los rendimientos de la cultura, los medios de comunicación, de transporte, de producción y adelantos que modifican día tras día la dinámica social. Y sin embargo, no obstante, las religiones no solo persisten, sino que se multiplican. La siguiente. Y se entregan a una dialéctica que gira de la disolución a la formación de nuevas religiones. Por cada individuo que se aleje de una religión oficial por la falta de cumplimiento de promesa de felicidad, otro, desesperado, atribulado y perdido, se entrega a una religión oficial, la que sigue, o a alguna de las múltiples congregaciones que de continuo se forman. Paralelamente, las religiones oficiales, la que sigue, ante la disminución de sus fieles, se han visto en la necesidad, la que sigue por favor, de ablandar sus cánones para hacerlos más tolerables a la feligresía, con lo cual, paradójicamente, se convierten en diques cada vez más laxos para una función que les había sido conferida y que era de primordial importancia, el control interno de los impulsos naturales. Mientras tanto, la que sigue, por favor, en el limbo que deja este vaivén de dilución de religiones mayores y agregación de iglesias menores, florecen formas de vida colectiva que, si bien no están estructuradas como una religión oficial, sí comparten con las religiones las características de estar conformadas como un sistema de creencias y de las cuales derivan unas pautas de conducta con cuya práctica sus creyentes esperan obtener los beneficios que prometen. La que sigue, por favor. Además de las bien conocidas sectas y sociedades secretas, motivo de tanta cinematografía, están las formas de creencias que los individuos toman de forma transitoria en momentos de crisis y que brotan como plantas exóticas o como organismos relictos en un campo social que, justo por el predominio de la tecnología, habría de considerarse solamente apto para el pensamiento científico. Voy a enumerar algunas. Antes sigue, por favor. La creencia en las energías invisibles que rodean al hombre, en la dimensión de la conciencia universal que a todos nos conecta, en el poder de la mente colectiva, la que sigue, en el poder de los elementos naturales,
de las piedras o de las plantas, el advenimiento de una nueva conciencia universal, el poder de los astros, el naturismo, el vegetarianismo, el New Age y lo que ustedes gusten añadir. Y lo que resulta curioso es que en la práctica de todas las antedichas, por el método que quieran, ofrecen la misma esperanza de felicidad, de armonía interna y alejamiento de la enfermedad y calamidad personal. La que sigue. Esta tendencia sorprendentemente incluye extensiones de la ciencia oficial como la física cuántica, de la que según tales interpretaciones extraen sus creyentes poderes no solo explicativos de la naturaleza, sino como un efecto directo al individuo. Este es el lema del secreto. Tus pensamientos se materializarán en la nube de posibilidades de onda partícula que rodea nuestra mente, si crees en ellos. Pero cierta colectividad muy ilustrada, la que sigue por favor, el progreso de la ciencia para explicar los fenómenos del ámbito infinitesimal de la materia, la han convertido en una nueva religión. De hecho, podríamos indicar, si usamos la lente analítica, ciertas modalidades de su culto. La que sigue, por favor, que están contenidas en un modo de vida que rinda veneración al planeta. Actividades que conduzcan a una forma de armonía con la naturaleza, como un requisito para la salvación actual de nuestro cuerpo, la que sigue, y para la preservación de las generaciones futuras. De los valores de armonía con el entorno, el elemento del altruismo, uno que por cierto Freud criticaba como absurdo al comentar los preceptos del cristianismo, es eso de amar al prójimo e incluso al enemigo como a uno mismo, pues ha sido subsumido en estas doctrinas contemporáneas en las actividades de compartir el bienestar propio con el resto de los individuos, incluso con aquellos que con su manera distinta de pensar y tratar al mundo pongan en peligro el destino colectivo. Sería entonces el humanismo, ya no personalizado en ningún profeta, ni Dios, ni divinidad, sino en la práctica de códigos de valores, la actitud en la cual ha devenido gradualmente aquella experiencia oceánica inicial. La que sigue, por favor. Finalmente, ya para concluir este apartado, la que sigue, voy a concluir. La experiencia subjetiva que abarca religiosidad, misticismo, sentimiento oceánico, es un elemento inherente a la subjetividad del hombre. Se resiste a sucumbir, solo se transforma y termina invistiendo todas las creaciones humanas, incluso aquellas creaciones diseñadas para evitarla o que pretenden sustituirla, como la ciencia. ¿Por qué ocurre este fenómeno? La que sigue, por favor. La que sigue. Concuerdo parcialmente con Freud en que se trata de un movimiento cultural para atenuar el malestar interno. Y con el fin de enfocar a detalle ese malestar contemporáneo, difuso y profundo, lo voy a diferenciar claramente del sufrimiento externo social, como el que nos muestran las cifras de esta encuesta, la que sigue, por favor, latinoamericana de trastornos, en la cual quiero resumir que hasta un 68% de la población general, ya sea en la infancia o a lo largo de la vida, ha acumulado suficiente nivel de violencia, maltrato o abuso psicológico o sexual como para desarrollar estrés postraumático en un 3.9%. Reseñando algunos datos, la infelicidad de la vida conyugal se manifiesta en que los divorcios vayan siendo superiores en proporción al doble que los matrimonios, que con un nivel de sufrimiento colectivo cotidiano tan alto, no es difícil de entender por qué las benzodiazepinas sean los medicamentos más prescritos en las últimas décadas y que su adicción sea endémica. Y si así continuáramos enlistando las formas de sufrimiento mental, pues desviaríamos el foco del trabajo, que no es la enfermedad mental, sino el malestar contemporáneo. Con la estadística solamente quise ilustrar
que la sociedad, tal y como aquellos optimistas de la ciencia nos lo habían prometido, no es el producto hacia el imperio de la comodidad y la falta de sinsabores que la ciencia nos había prometido mientras destronaba de su sitio a las religiones. Vamos a plantear la segunda observación sobre las restricciones de la cultura. La que sigue, por favor. Perdón, Angélica. Resume Freud en la segunda parte del trabajo que el término cultura designa la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de nuestros antepasados animales y que sirven al fin de proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. Sintetizamos que esta regulación de la satisfacción de los impulsos resulta coartada y es la semilla en la que germina el malestar. Y con esa energía restada de los impulsos agresivos y sexuales se construye una fuerza anónima que le es conferida a la colectividad y que por ello resulta superior a la del individuo, y que tal pérdida de placer inmediato y de libertad irrestricta, aunque redunde en una preservación del orden que protege al individuo, es finalmente sentido como un peso injusto. Esta dinámica inicialmente social se constituye luego en una necesidad biológica y con ello paradójica. La que sigue, por favor. Pertenecer a un sistema que procura la protección al individuo para no sucumbir ante enemigos más fuertes deviene en que el enemigo más fuerte sea el protector mismo, el Estado, contra el cual luego se dirigirá la hostilidad. La insatisfacción con la vida social, derivada de la limitación y de la nunca completa supresión de los impulsos, era lo que la cultura intentaba someter a los individuos y era el origen del malestar. Y si bien esta explicación era muy aplicable en 1930, hoy estaríamos obligados a reconsiderarla a la luz de la realidad contemporánea. Su modo de presentación, el contexto cultural e incluso los fines últimos. Para ello, acompáñenme a enlistar las tendencias más notorias que signan a la modernidad. La que sigue. La tendencia a considerar la rebeldía, la crítica y la opinión, la oposición a las tendencias culturales tradicionales como manifestaciones de una conciencia individual lúcida y científica. La que sigue, por favor. El justificar las manifestaciones de violencia verbal, la que sigue, e incluso de violencia física contra el Estado, como los últimos reductos a través de los cuales el individuo común que se siente débil puede ejercer una minúscula cuota de poder. El considerar a la sexualidad en sus manifestaciones de toda índole y su expresión pública como derecho humano inalienable, y esto de la mano con la crítica de intolerancia del pensamiento convencional como pensamiento caduco, enfermizo, heteronormativo. La que sigue. La flexibilización de los estamentos religiosos a favor de desculpabilizar las distintas manifestaciones de la sexualidad. La que sigue, por favor. La extraña sensación de culpabilidad e inadecuación de las personas que sustentan modos de pensamiento de los llamados conservadores heteronormativos. La que sigue. Esta lista es necesariamente incompleta y solo he tenido el interés de mostrar cómo el curso evolutivo del pensamiento social va dejando cada vez con menos argumentos la tesis freudiana de que la cultura, reprimiendo a los instintos, es la base del sentimiento de infelicidad. Planteadas ya mis observaciones sobre la religiosidad y sobre las libertades contemporáneas, es el momento oportuno para plantear una interrogante basada en las siguientes premisas. La que sigue. Si en la mentalidad contemporánea la manifestación de los impulsos agresivos ha sido ya legalizada por la vía de la dominación económica, su derecho a la protesta y las vías de hacer daño que la misma cultura provee a través del derecho, la que sigue, por favor. Si la libre práctica de la diversidad sexual, la que sigue, el divorcio incausado, la unión libre, el sexo sin intención de procreación, el embarazo sin mediación de matrimonio, incluso sin mediación de coito, el aborto, la poligamia mediante la condición de concubinato, son actos ya protegidos por el Estado. La que sigue, por favor. Si la sexualidad perverso polimorfa
de sadismo, masoquismo, voyerismo, exhibicionismo, fetichismo, transexualismo, etcétera, han salido del cuarto oscuro de lo prohibido para posar orgullosamente la que sigue bajo el reflector de los medios y el arte como el ideal de lo divertido, atrevido, creativo, de toda persona que se considere evolucionada y libre pensadora. Y su expresión y práctica son protegidas por el Estado y su crítica prohibida como intolerancia, la que sigue, por favor. Si aceptamos estas realidades, la tesis freudiana puede cuestionarse, porque entonces, ¿qué forma de represión es la que ahora, frustrando cuáles instintos, hace sentir al hombre y a la vida en su civilización como llena de pesares, de sinsabores, desesperanza y hostilidad? La que sigue, por favor. Estamos buscando la causa de ese malestar contemporáneo que, por más que se niegue, se hace evidente en las tendencias colectivas de querer modificar la realidad o de escapar de ella. Pues otra de las aportaciones del malestar a la cultura que al principio mencionaba era la tesis del sentimiento de culpabilidad por un crimen parricida y que se repite de manera simbolizada en todas nuestras manifestaciones de lucha contra los representantes paternos, las autoridades, las normas, las instituciones, y que nuestra pertinaz crítica y malestar no es otra cosa que un mecanismo de reproyección por el cual intentamos aliviar el temor de retaliación. La que sigue, por favor. El sentimiento de culpa es otro afluente que irriga nuestro malestar, sea provocado o no. Por cierto, es una corriente muy poderosa porque es reverberante, porque aquello que no desahoguemos como crítica hacia el exterior permanecerá en nuestro interior como una voz acusadora de fondo, que de continuo señala nuestra deficiencia, falibilidad, debilidad, imperfección, maldad, desatino, en fin, curiosamente todos los calificativos con los cuales de cotidiano calificamos o más bien descalificamos a las instituciones rectoras de cualquier índole. Llegamos así al callejón sin salida de la psique. La anterior, por favor. O bien nos sentimos mal por el ambiente social que nos rodea y limita y lo denostamos, o bien nos sentimos mal con el logro de nosotros mismos y nos reprochamos. La que sigue, por favor. Freud atribuía directamente la economía de la culpabilidad inconsciente a las manifestaciones excesivas de funciones superyoicas de aquellas personas, en tanto se imponían estándares morales inalcanzables. Y era muy consistente esa aseveración con las neurosis de su tiempo. Pero la que sigue, por favor. ¿Cómo podríamos articular aquella dinámica en las motivaciones inconscientes del hombre contemporáneo que aspira para sentirse evolucionado a ser ateo, libre de perjuicios y supersticiones, feliz en la manifestación de sus impulsos, inteligente para preservarse de las consecuencias de sus acciones? Y si la ciencia de los telómeros de la muerte lo permite, joven por siempre y eterno, ¿cómo podríamos articularla? Pues aún y con todo lo anterior, sí podríamos entresacar de las formas de misticismo y religiosidad que en un inicio reseñé, un grupo de manifestaciones de culpabilidad inconsciente de origen parricida, tan omnipresentes que resultan de difícil percepción como el aire mismo. Pero aquí va. Déjenme tomar agüita. La que sigue, por favor. El hombre contemporáneo está siendo cada vez más afectado por la así llamada conciencia ecológica. Siente que su conducta hacia el planeta ha sido reprochable. La que sigue. Siente la angustia de dañar, depredar, no reparar a la naturaleza. Usa el automóvil desoyendo el reproche de la contaminación y del calentamiento global, del cual lo está alertando el noticiero mientras conduce. La que sigue, por favor. Come carne roja solo cuando no piensa en el sufrimiento de los animales sacrificados. La que sigue, por favor. Puede que él mismo no sea el dueño de las fábricas que contaminan, pero sabe que, lo que sigue, en su casa y en su oficina, usa los objetos y artefactos que han sido producidos por aquellas. La que sigue, por favor. Aunque no explote empleados ni provoque guerras en los países pobres, siente la necesidad de protestar contra ese sistema global injusto
del cual él mismo forma parte con su consumo, con el uso de su dinero, con la obtención de dividendos producto de la maquinaria financiera. La que sigue, bebe agua embotellada en plástico, sabiendo que los plásticos contaminan la tierra, las redes fluviales y destruyen los ecosistemas marinos. La que sigue, se refresca en el aire acondicionado y trabaja bajo luz artificial, olvidando superficialmente que para generar electricidad se sacrifica la capa de ozono. Vean qué imagen yo estoy viendo en un envase de plástico y con las luces prendidas. La capa de ozono que protege al planeta usa perfumes, cosméticos y anorexigénicos que alteran el dedicado equilibrio de su ser en armonía con la naturaleza, la que sigue. Y ante toda la monstruosidad antedicha, para poder seguir viviendo en la cultura, debe hacer una decisión sagital de su mente. El pensamiento privado debe estar cada vez más separado de la conducta pública para poder seguir imitando y repitiendo en sus actos cotidianos y adaptativos al medio aquello que su conciencia profunda abomina. He incurrido en generalizaciones y sobrevaloraciones que serán cuestionadas, pero el motivo de pintar este panorama con estilo impresionista es que no me resulte complicado concluir que un sentimiento de culpabilidad inconsciente que proviene del parricidio sigue operando como semilla del malestar en la cultura a la que sigue. Solo que la cultura, con su función de simbolizar, ha trasladado el histórico padre primordial hacia la noción actual de padre planeta o madre naturaleza. Y por eso no acierto calificar si ese desplazamiento tiene un sentido progresivo en el sentido de replicar las fases del desarrollo psicosexual hacia lo edípico como angustias de castración o regresivo como una tendencia a la refusión con el todo, el regreso al vientre materno. Avanzo hacia mis conclusiones. El malestar actual no proviene de la represión de los impulsos, proviene cada vez más del sentimiento inconsciente de culpa. Un sentimiento de culpa anónima, no por inconsciente, sino por consabida y renegada. Aquella de la criatura a quien su historia ya le ha enseñado que es capaz de los mayores prodigios y de los más grandes crímenes. Y siendo este conocimiento inescapable a su mente, se torna siniestro. Recordemos, lo siniestro no es lo desconocido, sino lo consabido. Ha susurrado Freud a nuestro oído, a que rime, desde 1919. Me adelanto al reproche de que estoy concluyendo con un panorama apocalíptico muy pasado de moda, como de tonos ochenteros de guerra nuclear, pero quisiera mostrarles que no es así, y para ello me he preparado con un argumento de actualidad. Ahí les va. La que sigue, por favor. Viñeta clínica. La pandemia del COVID, la que sigue. Desde el 2019, un coronavirus sospechado en su origen como arma biológica creada intencionalmente o mutación espontánea de la naturaleza, se ha diseminado y en pocas semanas ha afectado a la población mundial, enfermando y matando a millones de personas. La que sigue. En nuestro país suman casi 4 millones de enfermos y 300,000 muertos. Esta es la primera pandemia mediáticamente transmitida en vivo y amplificada por las redes de manera que multiplican la información, horadando la barrera psíquica protectora de estímulos. La población general en principio se divide entre quienes temen y quienes niegan la existencia de la enfermedad, la que sigue, por favor. Y entre aquellos que la aceptan, suscriben su causa a la guerra biológica que ya ha comenzado, ya había sido anunciada, era consabida, o bien a la retaliación de la naturaleza ante la negligencia humana general, que ha sido tan trillada en los documentales ambientalistas de los cuales soy fanático yo. Algunos contagiados asintomáticos sirven para seguir negando la gravedad y aún la existencia de la enfermedad. La que sigue. Los moderadamente enfermos recurren con angustia a toda clase de medicamentos y remedios mágicos y naturales, y después, mientras ven y sienten disminuir su saturación de oxígeno, sus familiares lloran con desesperación y estallan en furia contra la falta de camas disponibles y contra las autoridades sanitarias. Los gravemente enfermos en los hospitales, la que sigue, por favor, se despiden mediante videollamada de sus familiares.
la muerte misma es vivida por medios virtuales. Forzados a trabajar virtualmente, la que sigue, y tratando de hacer real lo virtual por la vía de la empatía, escuchamos decir a nuestros pacientes que han reflexionado acerca de la fragilidad de la vida y el arrepentimiento de haber vivido de manera tan superficial, orientados al consumo y al placer, negligentes con sus semejantes y con la naturaleza. Aquí aparece de nuevo, pero ahora manifiesto conscientemente, el arrepentimiento al que aludía hace unos párrafos. La carga que las restricciones imponen, aunque se aceptan en inicio como un premio, como un precio para mantener la vida, el premio de la vida, la que sigue por favor, al agotar paulatinamente las fuentes de energía que nutren el aparato psíquico, debilitan el funcionamiento yoico. En pequeñas fallas inespecíficas, leves imprudencias, esporádicas conductas de riesgo, tras las cuales, y ante la muerte de seres cercanos o molestias físicas propias, psico-COVID, la culpa superyoica vuelve a imponerse y con ella, otra vez la promesa que intenta sobornar al superyo. La que sigue, los periodos de baja de contagios aflojan la cuerda de una tensión que se aprieta de nuevo ante las periódicas olas de elevación. Así la danza de las semanas entre Eros y Tánatos al compás del cambio de los semáforos epidemiológicos. La que sigue, por favor. El logro de la vacuna ha traído una confirmación de las tesis sospechadas. Se comenta en las sesiones con esperanza, pero también a través de un velo de sospecha. La vacuna contiene el chip que nos convertirá en autómatas. La que sigue, por favor. Es decir, a merced completa de los genios malvados y poderosos que diseñaron el virus. O bien a la vacuna, al alterar nuestro genoma, nos hará transformarnos en una especie mixta entre humanos y sabe qué otra cosa indefinida. En el fondo de esta fantasía encontramos tanto el temor de retaliación de la naturaleza por haber rasgado su velo sagrado como el deseo de fusión al que aludía antes. Conscientes de la energía que el sobrevivir en estas circunstancias consume y la defensa regresiva que induce, la que sigue, nuestra observación no se detiene en la superficie de este páramo de llanto, sino que pretende describir sus raíces, las cuales enlisto enseguida. La constitución psíquica del ser humano, que es el producto del impacto de su biología con el medio externo, constituido por la naturaleza y los otros individuos, ha cambiado. La que sigue. Precisamente debido a que han cambiado los modos de organización social y las condiciones de enfrentamiento de la naturaleza, el ser humano promedio, el expuesto a la cultura, en lo que respecta a su constitución psíquica, se ha deformado, la que sigue. Ya que la evolución cultural supera desmedidamente a la evolución biológica, nuestros cuerpos siguen adaptados a un medio natural que ya no existe, pues ha sido modificado, la que sigue, radicalmente por los productos de la cultura, la tecnología, hasta entrar en un conflicto con su propia infraestructura mental básica que estaba diseñada para formas más simples de antagonismo y adaptación al entorno. La que sigue. Debido a que la ciencia, que representa entendimiento y modificación de la naturaleza, se fundió culturalmente con Estado y religión, que es entendimiento y regulación de los motivos del hombre, en este proceso de fundición, tanto ciencia como Estado y religión sufrieron una dilución en su importancia rectora dentro de la subjetividad humana. La que sigue, por favor. En el desencanto de la religión tradicional y en el asombro e incredulidad ante la ciencia y la tecnología, se fundó un culto inconsciente hacia deidades anónimas, la que sigue, como la humanidad, la naturaleza o el planeta. Pareciera esta, la nuestra, una era muy cercana a la del animatismo o la del animismo de los pueblos primitivos. La que sigue, por favor. Por la naturaleza misma no coerciva de esas instituciones casi religiosas, cuasi religiosas, que resultan tan humanas, es decir, no divinas como anónimas, los seres humanos comunes transgredimos cotidianamente los estamentos de estas neorreligiones internalizadas, es decir, los ideales de igualdad, ecología, altruismo,
respeto a las diferencias, tolerancia, etcétera. La que sigue, por favor. Y es de esta desobediencia a nuestros nuevos dioses y hacia nuestras suavizadas figuras de autoridad de la que se produce un sentimiento de culpabilidad inconsciente, cuyas manifestaciones externas son la sensación individual y colectiva de no estar a la altura moral, intelectual, etcétera, que la ilusión de libertad nos había prometido y para la que nos había condicionado, la que sigue. La expresión superlativa de ese sentimiento de culpabilidad emerge a lo consciente en las situaciones sociales críticas, como la pandemia. Muchas películas y series en las últimas décadas ya la preconizaban. Una fantasía persecutora del inminente fin de nuestra especie, ya sea por exterminio activo o por fusión con la naturaleza, pulsa en la raíz inconsciente de los avatares psíquicos individuales y colectivos. La sombra de la pandemia, la que sigue, opacando transitoriamente el resplandor del progreso, nos muestra el litoral de nuestra cartografía psíquica. El sospechoso lente amplificador de la cultura mediática nos revela un continente negro, donde sus pobladores vagan temerosos y ajenos al suelo y a las fuerzas que han dejado designarlos, que habían sido religión, Estado, ciencia. Desde el derrumbe de estos faros y ante los ojos culpables del inconsciente, la que sigue, y por más oscura que aparezca, emerge la realidad presente como nuestro único refugio frente al mar de la disolución psíquica. La pandemia pasará. ¿Nos habrá hecho expiar suficiente culpa? La que sigue, por favor. ¿Existirá alguna salida para el ser humano de esta prisión socioevolutiva? Desde el psicoanálisis clínico tratamos de concitar en el paciente una visión de sí mismo y del mundo que lo habilite para un plano superior de observación. Hemos de ajustar el punto focal de nuestro trabajo analítico en la intersección de dos ejes. La que sigue, por favor. En el plano sincrónico, sería una tarea de reconocer y tolerar la pugna de sus fuerzas internas del individuo en el tráfago de la red cultural que le ha tocado vivir, sus límites, su finitud, la construcción de un neoestoicismo emotivo racional en contra de la vivencia esquizoparanoide de negación maníaca y su correspondiente derrumbe catastrófico. La que sigue, por favor. Y en el plano diacrónico, que es el reconocimiento de la historia personal y de la historia de la colectividad de la cual se procede, la que sigue, por favor, que disuelva la niebla del aislamiento y la anomia. Ser y sentirse parte de algo mayor que solidarice y fortalezca el vínculo interhumano, un sentimiento oceánico con litorales de realidad. Finalmente, vivir la individualidad en medio de la interdependencia y no obstante tener un significado trascendente de la propia existencia. La que sigue, por favor. Muchas gracias.